Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Mientras los otros evangelios describen al Galileo como un profeta que hacía grandes milagros, Jesús tiene otra descripción en el Evangelio según San Juan. Juan lo pinta como un sabio que ofrece largos discursos sobre temas teológicos sumamente profundos. Y el contraste entre las imágenes que usted encuentra en Mateo, Marcos y Lucas y la imagen que presenta Juan es muy marcado. Tanto que algunas personas se preguntan cuál de estas dos visiones en contraste es la correcta, es la verdadera. Sin embargo, ese tipo de pregunta no es apropiada. Déjeme explicarle por qué no es apropiada. No es apropiada porque la experiencia religiosa de cada persona es muy particular. Y algunas personas enfatizan unas cosas y otras recalcan otras. Por ejemplo, hay personas que recalcan la importancia de la oración y otras personas se sienten camino al cielo cuando cantan alabanzas a Dios. Hay personas que vienen a la iglesia buscando lo milagroso, lo sobrenatural, mientras otras personas lo que buscan es la reflexión y la enseñanza. Del mismo modo, hay personas que le dan mucha importancia al Jesús histórico, qué pasó en Galilea hace 2000 años. Y hay otras personas que no se preocupan por esas cosas y lo que le prestan atención es al Cristo resucitado que camina con ellos aquí y ahora. La experiencia de cada uno es distinta y eso explica por qué Juan recalca unas cosas y a otras cosas no le hace tanto caso. Y esto también explica por qué Juan es el evangelio preferido de las personas que le gusta el misticismo, que están buscando ese tipo de encuentro con Cristo. Esa gente que más que pensar en el Jesús de ayer, están pensando en la presencia de Cristo aquí y ahora. El último discurso de Jesús en el Evangelio según San Juan es uno de los más extensos en todo el registro bíblico. Comienza en el versículo 31 del capítulo 13 y se extiende hasta los versículos que leímos al final del capítulo 17. El motivo de este discurso es claro. Jesús ha sido traicionado por un discípulo traidor. Y Judas había salido a buscar a la policía del templo de Jerusalén para que vinieran a arrestar a Jesús. Y a Jesús no le quedaba mucho tiempo y él lo sabía. Y entonces procede a darle a sus discípulos unas instrucciones finales. Unas instrucciones que pudieran servirle de consuelo. O sea, que el propósito de este discurso final es decir adiós. El discurso comienza con un llamado al amor mutuo. Un llamado al amor mutuo. Y vamos a ver que termina con un llamado al amor mutuo. Ese es el tema central. Pero después de ese llamado al amor mutuo, que está en el capítulo 13, Jesús anuncia que Pedro, el líder del grupo de discípulos, lo va a negar. Entonces empieza a decirle a sus discípulos que él se va a ir. Y Tomás no entiende nada de lo que él está diciendo y le dice, pero si nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le tiene que decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús continúa hablando y les dice a los discípulos que pronto se va a manifestar el Espíritu Santo y que Él consolará a la comunidad de creyentes fieles. En el capítulo 15 encontramos una comparación, una alegoría, donde Jesús compara a aquellas personas que creen, que van a creer en el Evangelio, con las ramas de un árbol de uvas, de una vid. Y dice que Dios Padre es el tronco y que los creyentes somos como las ramas y que tenemos que estar pegados al tronco para no secarnos. Después de eso, vuelve a recalcar la importancia del amor mutuo
y le vuelve a advertir a la comunidad fiel que ellos van a ser perseguidos por su fe, que el mundo les va a perseguir. Jesús vuelve entonces sobre el tema del Espíritu Santo y recalca que el Espíritu Santo va a ejercer un ministerio pastoral, cuidando a cada creyente. Una vez más trata de consolar a sus discípulos. Y termina el capítulo 16 diciéndole que aunque en el mundo van a tener aflicción, deben tener fe, deben confiar, porque Jesús ha vencido al mundo. Hasta ahí llega el discurso formal. Y usted me dirá, pero usted me acaba de decir que el discurso termina en el capítulo 17. Es que el capítulo 17 es una oración que Jesús hace al final del discurso. En el mundo de los estudios bíblicos se conoce como la oración sacerdotal. Y Jesús no era sacerdote. Y usted dirá, ¿por qué se llama así? Porque Jesús está intercediendo a favor de los creyentes. Otras personas la llaman la gran oración de intercesión. De todos modos, es una oración hermosa donde Jesús clama a Dios por sus discípulos y por sus discípulas, por el futuro de la iglesia y por el futuro de la humanidad. La oración comienza con una nota de tristeza. Si usted lee el primer versículo, Jesús dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y para usted comprender eso, tiene que saber que en griego hay dos palabras para tiempo. Una marca el tiempo en números y la otra lo marca en calidad. ¿A qué me refiero? Bueno, la palabra cronos se refiere al tiempo que se mide con relojes. Por eso es que cuando una persona necesita medir algo con precisión, no usa un reloj, usa un cronómetro. Cronos quiere decir el tiempo que se mide. Hay otra palabra en griego para el tiempo. Es la palabra kairos. Y kairos quiere decir el tiempo oportuno para hacer algo, la oportunidad, el tiempo adecuado. Como cuando usted dice, yo sentí que no era el tiempo, pero ahora es el tiempo. Eso no tiene nada que ver con qué hora es. Eso tiene que ver de una manera subjetiva con la cualidad, con la calidad del tiempo. Pues mire, cuando Jesús dice llegó la hora, no está hablando del tiempo que se mide, del tiempo cronos, está hablando de la oportunidad, del tiempo de Dios, del kairos. La oración de Jesús comienza diciendo que ha llegado el momento esperado desde antes de la fundación del mundo para que Cristo Jesús sea glorificado por el Dios Padre. Jesús intercede ante Dios en oración por los hombres y las mujeres que han creído el mensaje evangélico. Le pide a Dios que les salve de los peligros del mundo que se opone a la comunidad fiel. Y en este punto debemos decir que cuando Jesús ahí habla del mundo, cuando Juan habla del mundo, no está hablando de los pajaritos y la naturaleza y los árboles. No es eso. La palabra mundo ahí, cosmos en griego, se refiere al sistema, al orden, al gobierno de esta era. A eso que se refiere. A la lógica de este mundo. El sistema que gobierna el mundo se opone a los valores del reino de Dios. En nuestro mundo se valora el poder, la fama, la acumulación de riqueza, la supervivencia del más fuerte y que el más débil tiene que perder. Sin embargo, Jesús enseñaba otra manera de vivir. El Evangelio de Jesucristo valora el amor, la justicia, la paz integral, la generosidad, la misericordia, la salud integral y la supervivencia de las personas más débiles y vulnerables de la sociedad. Por eso es que
La lógica de este mundo, el gobierno de este mundo, el sistema de este mundo no entiende la fe, no entiende el evangelio y nos persigue. Porque estamos encontrados en nuestros valores fundamentales. Y Jesús, en oración lo que dice es: Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús intercede por la comunidad de aquel tiempo, pero no solamente ora a Dios por ellos, sino que también ora por las personas que en el futuro iban a formar parte de la iglesia. O sea, Jesús oró por usted y por mí ese día. Jesús oró por usted. Jesús oró por mí. Antes de conocernos nos amaba. Antes de nacer ya Dios estaba en Cristo Jesús bendiciéndonos, intercediendo por nosotros. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nótese que mientras Jesús ora por la seguridad de los discípulos de su tiempo, Él no ora por la seguridad nuestra. Quizá Él sabía que la iglesia iba a triunfar y que iba a llegar el momento que llamarse con el nombre de Jesucristo no iba a ser un delito. Jesús lo que hace es que pide que vivamos en amor mutuo. Pide que vivamos en amor mutuo, porque el amor mutuo es la clave para la transformación del mundo. No de la naturaleza, sino de ese mundo opresivo, de esa forma opresiva de vivir, de esa lógica que aplasta al más débil y exalta al más fuerte. Lo único que puede cambiar el sistema social opresivo y violento que mata y destruye a la humanidad es el amor. Jesús afirma que la comunidad cristiana tiene todo lo necesario para triunfar en esta empresa. Todo. Porque tenemos la gloria de Dios. Jesús ha compartido su gloria con nosotros y es la gloria de Dios lo que nos permite enfrentar y vencer los ataques del mal. Sin embargo, esas armas espirituales solamente tienen valor cuando la iglesia vive en amor y en unidad. Versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, para que el mundo crea, para que el mundo conozca, la iglesia tiene que vivir en amor y en unidad. Si no vivimos en amor y unidad, todos nuestros esfuerzos evangelísticos son vanos y vacíos. Y todos fracasarán. Si no vivimos en unidad, si no nos amamos de verdad, todas nuestras palabras lindas son mero ruido, como una lata que cae al piso. Solamente hay una marca de ser cristiano. Juan 13, del 34 al 35 dice que la marca del cristiano es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Por tanto, estemos unidos. Vivamos en unidad. Preocúpense por el bienestar de su hermano y de su hermana como si fuera el suyo propio. Amémonos de verdad, de corazón, los unos a los otros, y amemos la humanidad perdida para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación
de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.